Buenas noches, mi nombre es César Lor Méndez. Vamos a leer Leyendas Queretanas. Comenzamos. Vamos a leer La sombra de Maximiliano. Desde la educación primaria nos enseñan que la lucha que hubo entre Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez fue algo así como los buenos contra los malos. Los que amaban a México y los querían ver crecer contra los que solo querían despojarlo de sus riquezas. Pero como bien nos han enseñado en la vida, las cosas nunca son negras o blancas. Claro, así fue con Maximiliano. Cuando a él le pidieron que viniera a México, le explicaron que todo el pueblo mexicano deseaba un emperador y que lo habían elegido. Lo curioso es que a quienes fueron a decirle eso eran conservadores, pero el pensamiento del austríaco era más bien liberal. En otras palabras, si alguien hubiera sentado juntos a Juárez y a Maximiliano, seguramente se habrían llevado muy bien, pues sus ideales eran muy parecidos. Como sabemos, sus ejércitos se enfrentaron durante mucho tiempo, y fue Juárez quien salió muy victorioso de ello. Fue así como Maximiliano de Habsburgo fue ejecutado en el Cerro de las Campanas. Y esta leyenda habla sobre este hecho, y lo que aconteció después. Mientras esperaba ser fusilado, el entonces llamado emperador de México lo llevaron al convento de la Santa Cruz, en donde cada día de su estancia se asomaba por la ventana y pasaba gran parte del tiempo mirando hacia donde se encontraba el Camposanto. Hoy en día, en ese lugar, están enterrados los personajes ilustres, aunque en aquellos años ese sitio era utilizado para sepultar a cualquier ciudadano. En ese cementerio laboraba un hombre muy servicial y siempre dispuesto a ayudar. Su nombre es Simón. Los que lo conocieron afirmaban que nunca dejaba un trabajo sin concluir. Un día, mientras se encontraba limpiando una de las tumbas, don Simón escuchó una voz que a la lejanía que decía: «Simón, estoy aquí, ven por favor». El hombre continuó con su trabajo sin prestar mucha atención, hasta que los murmullos se hicieron más y más fuertes. Esto obligó al sepulturero de tratar de saber de dónde provenía esa voz que le estaba jugando una broma bastante pesada. Se acercó hasta donde se hallaba una farola en la calle, pero no había nadie. Después volvió a escuchar los mismos susurros, pero en el momento que volteó, vio una sombra en la que no podía distinguir su cara. Simón se fue corriendo al panteón hacia su casa, y no quiso salir de ahí hasta la mañana siguiente. Ya en su hogar, pensó que solo había sido su imaginación. De seguro estoy alucinando cosas. Creo que voy a tener que pedir vacaciones. Cuando dieron las 6 de la tarde, Simón volvió a oír que lo llamaban. Al acercarse al sitio de donde provenía el sonido, vio la misma sombra a lo lejos. Su primera intención fue correr, pero sus piernas ya no le respondían. Y lo peor es que la sombra se acercaba más y más. Cuando la sombra llegó hasta Simón, este levantó el brazo y depositó algo en la mano del hombre. En ese momento, él pudo ver su mano enhuesuda y sin piel, pero no el rostro. Después cerró su mano, empuñando lo que el fantasma le dio, y cayó desmayado. Al día siguiente, los amigos de Simón fueron a verlo, ya que se preocuparon porque el cementerio ya estaba cerrado, y él era muy irresponsable. Después de saltar la reja, comenzaron a buscarlo, y lo encontraron inconsciente sobre el pasto. De inmediato, lo llevaron al hospital, pero no pudieron abrir su puño. A los 3 días, Simón volvió en sí, y sus amigos no creyeron la historia que les contó. A uno de ellos se les ocurrió pedirle que abrieran su mano. Fue entonces cuando Simón les mostró lo que el fantasma le había entregado. Era un Maximiliano, es decir, una moneda de 14 quilates de oro en la época del emperador. Tiempo después, Simón se enteró de que el cuerpo de Maximiliano había estado un corto tiempo en el templo de la Santa Cruz. Entonces, el sepulturero habló con sus jefes y les dijo que ya no quería volver a trabajar ahí, y dejó el puesto de enterrador vacante, pues no quería volver a encontrarse con ningún tipo de espíritu chocarrero. La leyenda dice hoy en día, las personas pueden encontrarse con la sombra de Maximiliano
pero solo si pasan por fuera del panteón a las 12 de la noche. Vamos a leer la leyenda de La Llorona. Todos conocemos la típica historia de la mujer que pierde o mata a sus hijos, por los que llora toda la eternidad. En Querétaro, esta leyenda es diferente. No se trata de una mujer que perdió a sus hijos, sino de un padre que los asesina. Se dice que cometió el crimen porque la mujer le fue infiel con uno de los vecinos. Se cuenta que al enterarse del amorío de su esposa, el hombre se llenó de celos y no pensó en nada más que en matar a toda su familia, pues estaba convencido que los pequeños no llevaban su sangre. Si ya me engañé una vez, de seguro que lo has hecho toda la vida, pensaba furioso. Una noche entró al cuarto de los pequeños y los ahorcó sin compasión. Cuando la madre llegó al cuarto, ya era demasiado tarde. Los cuerpos de los infantes yacían sin vida en el piso. Desde ese momento, la mujer perdió completa razón y salió de la calle con todo lo que llevaba puesto. Por lo ahora, tenía el cabello despeinado y vestía únicamente un camisón y una bata de color blanco. Las personas que la llegaron a ver decían que ella solamente pronunciaba incoherencias, pero por lo poco se les entendía, todos comprendieron que nunca olvidó el deceso de sus hijos. Así vagando por las calles, una noche fría encontró la muerte, pero dicen que no el descanso eterno. Otra versión cuenta que en realidad nunca existió ninguna llorona, sino que era un malhechor que se vestía de mujer para sembrar el terror en las calles. Y una versión más dice que en el año de 1926 había un hombre de nombre Jesús, locamente enamorado de la mujer llamada Paula. Él fue a buscarla a su casa a la 1 de la madrugada. Se encontró con ella en la que ahora se llama la calle Jazmín, a la altura de Jacarandas en el barrio de San Juan, pues le reclamó por qué no la había ido a buscar más temprano. Entonces Jesús, para intentar calmarla, la invitó a pasar. Llegaron a una presa y ahí, bajo la pálida luz de la luna, contemplaron la quietud de las aguas. Ella lo invitó a bañarse. Jesús aceptó, pero de pronto un escalofrío recorrió todo su cuerpo. El muchacho la miró fijamente y con sorpresa descubrió que el rostro de su amada era ya horrible, una horrible calavera, cuyos ojos y boca se desprendieron fuego. Aquel ser infernal dijo entonces con esas palabras: «Si no te llamaras así, te llevaré al infierno conmigo, ja, ja, ja». Luego lanzó un espeluznante chillido y se sumergió en las frías aguas de la presa. A este personaje se le llama La Llorona, y dicen que de cada 30 o cada 31 del mes se le ve caminando por la calzada del barrio. Nadie sabe por qué la Llorona en realidad, nadie sabe por qué llora en realidad, pero dicen que sus gritos son terroríficos. Vamos a leer la siguiente leyenda, que se llama El Acueducto de Querétaro. Los íconos arquitectónicos de las ciudades llevan tanto tiempo en ellas, que muchas han sido la inspiración de importantes leyendas que se transmiten de generación en generación. Cuando llegas a la ciudad de Querétaro, es una dicha observar el imponente acueducto que se ha convertido en el símbolo de los habitantes. Cuenta con 74 arcos, 1.298 metros de extensión y casi 30 metros de altura máxima. Con estas tremendas dimensiones, es lógico que el acueducto represente mucho más de lo que era a simple vista lo que se puede observar. La leyenda comienza en los tiempos de la Nueva España, cuando Querétaro era considerada la tercera ciudad más importante del virreinato. De todas partes del país, incluso del extranjero, llegaban personas a establecerse en negocios de la ciudad.
lo que provocó que los recursos naturales locales comenzaran a ser insuficientes, principalmente en el agua. Unos años antes había llegado a la Ciudad de México un español para suceder a su tío, quien era un marqués. Su nombre, Juan Antonio Urrutia y Arana Pérez Esnorzar Echeverri. Después de una exitosa carrera de la política, el ya reconocido marqués se casó en 1699 con una joven de apellido pomposo, como se acostumbraba entonces, doña María Josefa Paula Guerrero Dávila Moctezuma y Fernández del Corral. Se dice que aquella era una mujer muy religiosa, así que lo convenció de acompañar a las madres capuchinas para la creación de nuestro convento en Querétaro, donde ella tenía parientes. A partir de ahí empezaron a visitarlo regularmente, por lo que el marqués decidió construir una casa en la región. Tanto visitaron aquel sitio que el marqués terminó enamorándose de su sobrina de su esposa, la cual era una monja de aquel convento que se frecuentaba. Pero la joven no estaba interesada por los coqueteos del marqués. Sin embargo, ella ya conocía las carencias y los sufrimientos por lo que estaba pasando en la ciudad para obtener el agua. Lo que me está pidiendo no tiene sentido. Usted está casado con mi tía, y yo soy una monja. Mi relación es con Dios, y solo con Él. Su sola profesión es un pecado mortal. Estoy dispuesto a ir al infierno, ditó él enamorado. Pues podría tener una oportunidad, si logras que todos los habitantes de la ciudad tengan agua. Muchos están muriendo de sed, y otros muchos tienen que cruzar kilómetros para conseguir una poca. El marqués comenzó a investigar, cabildear y gestionar la construcción del único proyecto para abastecer el agua de toda la ciudad. La construcción de la majestuosa obra tardó 11 años. Después de esto, el marqués siguió construyendo proyectos que ayudaron a la comunidad. Cuando el acueducto estuvo listo, los queretanos tuvieron agua para toda la vida. Cuenta la leyenda que el marqués fue a visitar a la hermosa monja. Hay quienes dicen que su nombre es Sor Marcela, para informarles del fin de la construcción del acueducto y obtener su recompensa, a lo que la monja le contestó: gracias, señor marqués. Prometo rezar todas las noches un Padre Nuestro y una Ave María por esa obra de amor que usted ha hecho. El marqués nunca tuvo hijos y murió en la Ciudad de México. Sus cenizas dicen que se encuentran en el convento de Santo Domingo. Hay otra versión que dice que la monja decidió corresponder su amor, pero esto parece poco probable, porque hay quienes dicen haber visto el espíritu de la monja, y que cuando aparece no lo hace como un fantasma atemorizante, sino más bien como una virgen que está cuidando a sus hijos, es decir, a todos los habitantes de la hermosa ciudad de Querétaro. A continuación leeremos el Callejón de Don Bartolo. Aunque esta historia también es conocida como Casa de Espantos, la tradición oral ha terminado por llamarla la leyenda del Callejón de Don Bartolo, pues narra un hecho escalofriante de este hombre a mediados del siglo XVII. Se dice que Don Bartolo era un hombre adinerado y cristiano, que vivía solo con su hermana. Como era un hombre muy tacaño, trataba a la mujer como ama de llave. Cada año, con motivo de su cumpleaños, celebraban brindis así: brindo por la señora de la casa, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Así pasó el tiempo, hasta que llegó la sombra de la noche del día ya mencionado. Don Bartolo estaba seguro que algo iba a ocurrir, y así fue. Al sonar las 12 de la noche, se escuchó una fuerte detonación, seguida de un extraño silencio que asustó a todos los vecinos. Al día siguiente, estos notaron una extrañeza, que nadie salía de la casa, por lo que llamaron al alcalde para que le abriera. Fue entonces cuando descubrieron, horrorizados, el cadáver de la hermana de Don Bartolo, que al parecer fue asesinada por él. Lo más terrible es que el cuerpo de Don Bartolo estaba pegado al techo y totalmente carbonizado. Su rostro
reflejaba un rostro horrible. Los vecinos llamaron inmediatamente a un sacerdote que iba a hacer un exorcismo, pero estaban convencidos de que el demonio estaba dentro de un cuerpo sin vida. Cuando llegó la policía, en el guardarropa de don Bartolo encontraron un contrato, que era claramente un pacto con el diablo, donde se decía que a cambio de gloria, riquezas y honores, en el plazo de medio siglo, el hombre le entregaría su alma. El vencimiento llegó a la fecha, ya tantas veces citada por él, 20 de mayo de 1701. El vencimiento llegó a la fecha ya tantas veces citadas por el 20 de mayo de 1701. Durante largo tiempo, esta casa quedó abandonada por cada noche que se escuchan gritos de lamento. Después de que sucedió esta terrible historia, ha habido muchas cazafortunas en el callejón para ver si se encuentra el diablo. Ya hacen un trato similar, pero al parecer a Satanás no le apetece hacer más tratos. Pero ya solo los quema y se queda solo con algo. Bueno, esto es todo. Si te gustó el video, por favor comparte. Nos vemos.